En uso de la palabra, el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidenta. Como señalamos en el debate en relación al consenso fiscal y que también podríamos llevarlo a lo que es el presupuesto que ha ingresado en el día de hoy, este gobierno tiene un plan muy claro que es recaudar para pagarle al Fondo Monetario Internacional, y eso, como lo dijimos desde el primer momento, lo hacen con el hambre del pueblo. Este debate, por supuesto, nosotros queremos poner en cuestión lo que significa una estructura, ¿no? Un sistema impositivo completamente... Les pido silencio, diputados. Un sistema impositivo completamente regresivo, ¿no? Y también quiero decir que acá se habla mucho de la enorme presión tributaria y demás, haciendo referencia a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas, y sin embargo los que sufren una verdadera presión tributaria son quienes tienen que pagar, por ejemplo, el IVA y que viven con su salario, o quienes están desocupados, ¿no? Que pagan el mismo porcentaje por producto de primera necesidad que un millonario, ¿no? Es decir, alimentos, pañales, toallitas femeninas, productos elementales que hay que pagar IVA, y pagan el mismo porcentaje personas que tienen muy distintos ingresos. Y quiero decir también que gran parte de la recaudación del Estado está dada por esos impuestos regresivos, como es el IVA y como es el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, mal llamado impuesto a la ganancia porque es un impuesto al salario. Pido silencio, por favor, presidenta, porque... Pido silencio, por favor, a los señores diputados para escuchar al diputado del Caño. Gracias, presidenta. Estaba diciendo justamente que el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría en realidad es un impuesto al salario. Y el salario no es ganancia, ¿no? Y recuerdo que Mauricio Macri había prometido en campaña en 2015 eliminar ese impuesto. Y sin embargo, bajo su gobierno, de 1 millón de trabajadores que pagaban el impuesto al salario, pasaron a pagarlo 2 millones de trabajadores. Lo mismo podríamos decir de Sergio Massa y de sectores del Frente de Todos en relación a este impuesto completamente regresivo. Y quiero decir que es más del 45% de la recaudación está dada por estos impuestos completamente regresivos. Sin embargo, hay un festival constante en lo que hace a los beneficios tributarios de exenciones impositivas a los grandes grupos económicos. Ya mencionamos este dólar soja, que en los hechos es quitarle las retenciones a estos sectores de las grandes patronales agrarias. Y también quiero decir, por ejemplo, que quienes no pagan ganancias son los jueces, ¿no? Los jueces no pagan ganancias, por ejemplo. Eso en el año 2021 equivale a 41.285 millones de pesos. 41.285 millones de pesos, que es el equivalente al 20% de lo que se destinó al Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo. Esa exención, como muchas otras de los grandes grupos empresarios, son un enorme costo que terminan pagando los más humildes, los trabajadores y los sectores populares. Y quiero decir además que somos uno de los principales países con recursos, con dinero en los paraísos fiscales. Obviamente eso no lo tienen los laburantes, un pequeño comerciante, un profesional que vive de su trabajo. Lo tienen los grandes grupos empresarios que son campeones de la fuga. Por eso somos de los 3, 4 países con más dinero en los paraísos fiscales, con más de 400.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero. Es un festival de la fuga y además es un festival de la ilusión y de la evasión de impuestos, donde también estamos ahí en el podio. Estamos ahí en el podio de la ilusión y la evasión de impuestos. Es un festival constante. De hecho, el propio Sergio Massa dijo que había 700 empresas que habían hecho un montón de maniobras para eludir, para evadir impuestos. Y además quiero decirle que, por ejemplo, un dato, una ONG en el año 2016 dijo que por la ilusión y la evasión de impuestos en la Argentina se había perdido alrededor de 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares, lo que equivale a lo que cuesta urbanizar todo
todos los barrios populares de la Argentina. Entonces, acá no se está discutiendo eso. Acá no se está discutiendo eso. Lo que se está discutiendo es cómo seguir con este sistema impositivo, totalmente regresivo, ¿no? Y que sigan pagando los que menos tienen en función de lo que decía anteriormente, ¿no? De esta hoja de ruta de pagarle al Fondo Monetario Internacional que ha planteado el gobierno. Entonces, Presidenta, por eso nosotros vamos a rechazar esta ley. Y también quiero decir, Presidenta, algo en relación a otro de los tributos, que es el monotributo, ¿no? El monotributo que se utiliza como fraude laboral y permanentemente millones de trabajadores y trabajadoras sufren ese fraude laboral y tienen que pagar para trabajar. Por eso también rechazamos esta ley en el día de hoy. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado del Caño.